Em, bueno, voy a empezar. Mi nombre es Julián Méndez. La conferencia que voy a dar es particularmente hablando sobre cómo implementar arte remotamente entendido como trabajando desde Colombia para el exterior. Y un poco mi experiencia como artista en el estudio en el que estoy en este momento, Vivo P. Voy a dividir la conferencia básicamente en digamos, el proyecto en el que estuve, todo lo que se hizo, y la segunda parte va a ser como técnicamente cómo se hizo para hacer esas cosas. Bueno, para empezar un poco quién soy yo, dividí un poco tres momentos en mi vida que han un poco marcado mi camino y que me llevaron a ser hoy en día o virtualmente casi de los líderes de arte del estudio. Yo soy egresado de la Salle College Bogotá y digamos, mi pasión siempre fue la animación, sigue siéndolo, pero yo apenas salí, empecé a trabajar haciendo freelance de 3D. Entonces yo hacía 3D para comerciales, no sé, Jet, básicamente estaba vinculado a una postproductora y yo hacía freelance para ellos. Entonces tenía que manejar todo el pipeline desde modelar, desde diseñar, modelar, texturizar, si habían animaciones que probablemente eran sencillas, o no era un personaje, sino era poner a girar una chocolatina, hacía los rigs, animaba y hacía composición. Entonces era como un poco me tocó aprender y dominar todas las cosas. Eventualmente me volví profesor de la Universidad Unilatina. Cuando entré en ese momento se llamaba Identity, una escuela de artes digitales. Y cuando estaba allá, digamos que me tocó enfocarme en hacer composición para animación. Eso me dio muchas más bases artísticas y un poco gerenciar proyectos. Eh, Eventualmente, o sea, después de eso me di un viaje por Sudamérica en bus y eso también me dio muchísimos contactos e ideas. Y al regresar entré a trabajar en Ogre Studio. El estudio desafortunadamente se disolvió, pero yo era responsable de hacer motion graphics y un poco, pues, hacer dirección de arte para esos motion graphics. Entonces, algo que es, digamos, en su momento era un poco diferente y era distante de lo que yo hacía, pero con el tiempo le vi mucho la necesidad y es que al hacer motion graphics tú tienes que ser muy claro en los mensajes que das. Si estamos hablando del acueducto y entonces estamos hablando del agua, cuando esto pasa, pues tienes que dar esos mensajes, ser muy claros. Todo eso me dio como una mentalidad que hoy en día es todo lo que aprovecho para hacer UI en los juegos y mi entrenamiento básicamente vino de otro lado, pero lo quería mencionar por esto, son como tres pasos en mi vida que me dieron pues ese background artístico. Hoy en día estoy trabajando en Vivo P, este es el estudio, en esa foto no estoy yo, pero bueno, ahí están, la base del estudio está en San Francisco, en California. El tercero de izquierda a derecha fue el arte director del juego que les voy a mostrar. Él es también colombiano y me parece que es chévere resaltar que un colombiano fue el que pues, me metió allá y el director de arte, él trabajó muchos años en EA Sports, EA Games, sorry. Y bueno, la compañía como tal es una compañía que está repartida por todo el mundo. En este momento, la base está en San Francisco, la base de ingeniería, todos los ingenieros y el líder están en Buenos Aires. Yo soy el puntico que está en Bogotá, soy el único ahorita en Colombia. Tenemos otro diseñador en París. En la cabeza ahorita de UI está trabajando desde Bielorrusia. Estamos en este momento haciendo dos juegos simultáneamente. Uno es un multiplayer de pelea para móviles, el otro es un match 3. Los ingenieros del match 3 están trabajando desde Moscú y la directora de arte en este momento está en San Francisco, pero en febrero se va a vivir a Taiwán con el esposo. Entonces, pues ya se dan cuenta, es un poco, mi charla es esto, cómo se trabaja de esa manera, con gente de todo el mundo, obviamente he conocido gente de todo el mundo y cómo son los protocolos de envío de información. Y bueno, es un poco qué es la compañía. Este es el primer juego que hicimos, se llama Snappymals. Desafortunadamente, y pues bueno, quería hablar de arte, pero los videobeam no me ayudan mucho con el color.
Pero esta fue nuestra carta de presentación. Nos ha ido muy bien con este juego. Ya ahorita, digamos, nos mudamos y nos fuimos para otro. Esta es la versión free to play. Si alguno lo quiere probar, pues ahí está en iOS y en Android, está gratis. La versión premium del juego se llama Jurassic Go y nos ha ido aún mejor con esa versión. Y bueno, les voy a mostrar un poco el tráiler que sacamos, el primer tráiler que sacamos del juego. Listo. Bueno, ese es Snappymals. Pues ya fueron casi año y 8 meses, casi 2 años trabajando en él. Ya llega un punto en que no lo aguanto, pero nos fue muy bien. Nuevamente, mi trabajo cuando yo entré al proyecto, yo no entré desde el principio, realmente el juego duró casi 3 años en desarrollo. Cuando yo entré a hacer desarrollo visual para los niveles del juego. Entonces, todos los niveles que vieron como de los mapas, los niveles como tal, a mí me los entregaron súper, entre comillas, chambones, como empezando apenas en level design, y a mí me dijeron, junto con el director de arte, claramente como su trabajo es hacer que esto se vea bien. Entonces, pues, así de totazo, fueron más o menos unos 7 meses iterando, fueron 12 niveles, hasta que logramos dar un producto que se viera bien. Nuevamente, este es un poco ya el flujo de trabajo con el que trabajé yo con ellos. Cuando yo llegué, digamos, estaban más o menos en la segunda viñeta. ¿Qué quiere decir esto? Ya había digamos, un proceso de level design en donde se planeó, bueno, el juego como tal, como se dieron cuenta en el tráiler, es básicamente un Pokémon Snap, es un reel, tú vas tomando fotos y las fotos tienen un puntaje. La forma de monetizar, esto es un paréntesis, básicamente es un builder, se vieron que había como una especie de isla y un museito, tú tienes que ir construyendo tu isla, haciendo los upgrades, haciendo que sea más chévere aún tu museo, y pues la fricción sencillamente son timers, entonces si no quieres esperar, danos gemas, pero el core mechanic como tal son tomar las fotos. Me desvié un poquito, pero bueno, cuando llegué aquí en este punto, ya el level design estaba de alguna manera pensado. ¿Por dónde va a pasar el riel? ¿Qué obstáculos va a tener? ¿En qué partes no queremos que el jugador vea dónde van a salir? O sea, dónde vamos a crear escondites para los animales, dónde vamos a querer espacios abiertos para que pase una chita corriendo, en donde vamos a hacer que sea una cueva para que cuando salga un brontosaurio encima. O sea, todo este tipo de consideraciones estaban hechas en papel antes de hacer cualquier cosa. Y eso lo hizo el diseñador de niveles, que es Kevin Way. Ya no está en la compañía, pero si a alguno le interesa Level Design, estoy seguro que lo pueden contactar. Él es un gran amigo mío y bueno. Y el que les decía ahorita, Juan Andrés Castañeda, fue el director de arte el que me metió al proyecto y gran artista. Entonces, cuando a mí me llamaron al proyecto, básicamente todo ya había pasado de Level Design a ser White Box. White Box se refiere al estado en el que está arriba a la derecha. Básicamente, esta técnica lo que hace es, vamos a hacer un blocking o setear las estructuras básicas de dónde va a estar este árbol, dónde va a estar esta cueva, dónde va a estar esta piscina, con sencillamente geometría básica, cuadrados, cubos, cilindros, y eso es suficiente para que podamos decir, listo, me gusta, el riel tiene 30 segundos, me gusta esta cueva o lo que sea, necesitamos algo más interesante en esta parte, y con eso es suficiente. Yo entré en este momento y el siguiente paso es la viñeta de abajo a la izquierda. Básicamente, el flujo de trabajo que tuvimos con el director de arte fueron a hacer paintovers de cada uno de los espacios. Entonces,
poníamos play, pausados y decíamos, bueno, esto se supone que es una cueva, pero en este momento son 3 cubos. ¿Cómo se va a ver esa cueva? Pum, pintábamos, mirábamos, me gusta esto, referencias. De hecho, fue un proceso bastante bonito y la mayoría de los juegos tienden a ser un poco más, a no tener este proceso de exploración, pero fue realmente una gran experiencia, casi que hacerlo tradicionalmente, pintar cuadro por cuadro el juego y decir, queremos que esto se vea así, no únicamente que se vea bonito, sino realmente que ayude a la mecánica. Entonces, por poner un ejemplo, está el primer mundo que es la jungla. Entonces, ¿qué queremos ahí? Queremos que hayan árboles, que las sombras dirijan el ojo siempre al final del path. Queremos que al fondo esté blanco. ¿Por qué? Porque por contraste va a llamar la atención siempre el fondo del túnel. Entonces, el ojo del jugador va a estar mirando allá. Y si estás mirando allá, si te sale un animal por el lado, va a ser sorpresa. Entonces, todo este tipo de cosas estaban planeadas, digamos, en papel y luego hacerlo, digamos, real a través de pintura. Fue un proceso bastante pues, bonito para uno como artista. Qué pena. Y ojalá todos los juegos fueran así. Muchas veces no tienden a ser como tan bonito este proceso. Y el último frame es por eso el look final de cada uno de esos niveles. Este es sencillamente otro frame del juego. Nuevamente, qué pena por los colores, pero bueno, este es otro nivel, un poco cómo lo entregaron y cómo terminó siendo. El juego, digamos, se divide en 3 secciones. La primera es la parte de Wilds, se llama, entonces son animales, rinocerontes, elefantes, micos, todo este tipo de cosas. El segundo es Arctic, entonces están todos los animales de nieve. Y el tercero es una isla únicamente de dinosaurios, que es esta. Y de aquí nos agarramos para hacer el spin-off del juego, que es Jurassic Go, como les decía, la versión premium. Lo que hicimos fue digamos, coger todos los elementos de los dinosaurios, quitar toda la fricción y aprender lo que llevamos en 2 años de producción, aplicarlo y lo hicimos aún más divertido. Entonces, un poco el premio después de 2 años, volver a retomarlo y hacerlo como queríamos. Y esto es un poco para que vean un poco las iteraciones que tuvimos. Estas son pinturas hechas por mí. Muy rápido todo, pero aquí lo que nos interesaba era por decir, el camino pues es donde queremos que se vea camino, entonces vamos a ponerle más detalle al path, va a tener ciertas piedras, las sombras van a ser de estos colores específicamente, queremos que la saturación de las sombras sea de esta manera, porque eso da un mensaje específico de qué hora del día es. Habían consideraciones bastante importantes, afortunadamente contamos con el CEO de la compañía. Los 2 CEOs de la compañía trabajaron muchos años en Zynga y en Tinyco en San Francisco y tienen muchísima experiencia. Entonces, habían consideraciones del estilo de, por ejemplo, sabíamos que nuestro juego es casual y ¿qué pasa cuando tú estás jugando en tu casa a medianoche porque se fue tu novia y vas a jugar un rato antes de dormir? Si hacemos que esta escena sea un poco mórbida, un poco oscura, pues le va a dar más sueño, así de sencillo. Entonces, hay consideraciones de a qué hora queremos que se sitúe esto. Entonces, pensábamos siempre que sean amaneceres o mediodía, solamente hay un par que son como medio atardeceres, pero nos valimos de, bueno, si es atardecer no queremos que sea oscuro, sino al contrario que sea súper saturado, así como cuando el sol a uno le está pegando en la cara que no le deja hacer nada, ese tipo de consideraciones estaban emitidas. Y bueno, este es un poco el proceso de pintura a pintura y cuadro por cuadro. Aquí qué podemos hacer, acá qué podemos hacer, ahí está. Y esto es básicamente el proceso de todo esto que les iba contando. Y aquí ya empieza a volverse un poco más técnica la charla y quizás lo que ustedes quieren aprender sobre Unity. El proceso, lo que les decía, bueno, este es el segundo cuadro, esta es la parte final. Esto es el mismo whitebox, es una ilustración realmente, pero es para representar el hecho de cómo me lo entregaban. Luego ya se hacía una pasada de iluminación. Afortunadamente Unity tiene como unos recursos bastante cercanos digamos, a software de edición 3D como Maya o DreamHax. Y iluminar escenas era
pues bastante cercano. Entonces usamos siempre dos luces directas, direccionales, para crear lo que son los key lights, es decir, dónde está el sol o la fuente de luz principal, dónde va a ser esa sombra principal, digamos. Si está la montaña gigante, esa sombra va a estar hacia este lado, y desde ahí empezamos a meter luz por luz, generalmente con spotlights. Quizás estos son los detalles que a ustedes les gustaría saber. Después de esto también hubo toda una pasada de arte y una pasada únicamente de efectos. En efectos buscábamos principalmente dos cosas. Una, nuevamente, llamar el ojo del jugador. Entonces, si tú vas por tu riel, vas viendo los arbolitos, pero quieres que haya algo que te llame la atención en cierto árbol, hacíamos, no sé, que se moviera la rama y cayeran hojitas. La rama, ese tipo de props los animábamos directamente desde Maya, y se importó todo como FBX, formato .fbx, que trae toda la información de animación y rig, y los ingenieros hicieron, digamos, ese paso de importación automática. Y el segundo componente de efectos que queríamos lograr es, acá no se ve mucho, pero en la parte izquierda, si se dan cuenta como que en la distancia se va volviendo un poco más claro todo. Esto es un fenómeno que pasa en la vida real. Si ustedes van a Monserrate y ven hacia Kennedy, se ve un poco más lavado todo, como más gris. Es un fenómeno que pasa y se llama perspectiva aérea o atmosférica. Sencillamente dice que el aire y el polvo que hay en el aire con la distancia se va acumulando y tú vas perdiendo un poco esos colores. Pero eso mismo en el cerebro, si tú lo logras hacer el fake de alguna manera en Unity, te está diciendo, ok, acá hay distancia. Y si estuvieron en la charla, la primera charla que hubo de VR, no me acuerdo el expositor, él hablaba también de eso, de cómo hacer el fake y que el cerebro no le dé ganas de vomitar usando cosas como el parallax o la perspectiva. Nosotros hicimos lo mismo. En este caso, ¿cómo lo hicimos? Si alguno de ustedes ha trabajado partículas en Unity o ha trabajado, por ejemplo, en Photoshop, hay efectos que son aditivos. Esto quiere decir que coge la información de cada píxel, le quita los colores y básicamente en escalas de grises dice esto tiene 50% blanco, lo que va a hacer es sumárselo. Entonces son cálculos matemáticos en los que va sumando luz. Entonces lo que hicimos fue crear muchos planos, cuadrados, quads en Unity, y los programadores se valieron de ese mismo cálculo matemático de hacer un shader que es aditivo, y la textura básicamente pues es una textura de 10 por 10 píxeles, un gradiente. Entonces no hay bordes, lo que hicimos fue situarlos en la distancia, en las partes que queríamos para simular esa perspectiva atmosférica que les queríamos decir. Y bueno, solamente haciendo eso, uno siente que está en un espacio, que esa montaña está lejos. Y ya, de ahí quería llegar hasta ese punto. Otro elemento que me tocó trabajar mucho fue, trabajamos, el juego siguió en producción después del soft launch, lo que decía Teresa hace un momento. Nosotros hicimos soft launch en Canadá y duró 6 meses en soft launch. Cuando lanzamos finalmente en plataformas, duramos 1 año de producción después, y eso alcanzó a cobijar pues, ciertos eventos. Entonces sacamos versión, digamos, de Navidad, hace 2 años sacamos versión de el Año Nuevo chino y sacamos versión de Halloween. Entonces un poco mi tarea fue, ya estaban los personajes, okay, ¿cómo va a ser ese update de el reno, cómo se va a ver en Navidad, y técnicamente qué significa el Asset Bundle. Para los que no están muy familiarizados con el concepto, y yo sé que varios expositores lo han tratado, básicamente el flujo normalmente es que si tú estás haciendo cualquier asset en el juego, tú lo exportas y ese ejecutable se llama build, para los que no están familiarizados. Los asset bundles quiere decir que son archivos que se pueden bajar directamente desde el servidor, entonces no es necesario meterlos directamente cuando se compila el build, sino que es decir, tenemos el juego ya, la gente lo tiene en sus celulares y ponemos la nueva textura del reno con la pelota, lo que sea, y eso cuando el jugador entre, lo que va a hacer es bajarlo desde el servidor. Entonces, la forma que nosotros lo hacíamos era crear prefabs para cada una de esas
nuevas adquisiciones o esos nuevos downloads. ¿Qué es prefab? Para los que no lo tienen muy claro, son sencillamente objetos dentro de Unity. Son como decir carpetas o algo así. Que se creaban prefabs y se subían al servidor a través de Asset Bundle. Eso sencillamente es un formato que te deja conectar al juego, lo puedes bajar y puedes tener cosas nuevas. Y es esa es la base en la que los eventos como tal funcionan. Otro elemento que me tocó trabajar mucho fue hacer UI, no como lead, claramente, sino como junior. Pero, pues, por ejemplo, los iconos del juego como tal de App Store, eso los hice yo. Los tooltips de si pues, ya tienes monedas y vas a recolectarlas, ese tipo de cosas las hacía yo. Y la implementación de todo esto es otro sistema aparte, se hace a través de servidores. Entonces, los servidores que nosotros tenemos, como cualquier servidor web, es decir, una carpeta en la nube, y se sube como si fuera un Google Drive, por ejemplo, y tenemos, nosotros trabajamos, se la voy a explicar un poquito más adelante, pero todo lo que es trabajo de servidor lo hacemos desde spreadsheets, como si fuera un Excel. Se pone lo que uno quiera poner, es decir, el icono del caracolito es tal archivo, punto. Y los ingenieros lo que hicieron fue, o sea, Google Docs lo que es sencillamente es una plataforma para visualizar lo que realmente queremos. Eso se exportaba a través de otro formato de texto que se llama JSON, que es básicamente transforma toda esa información del servidor en un archivo que es .json y eso es lo que va a los servidores. Entonces, de alguna manera, todo eso está automatizado, yo solamente tenía que poner el nombre del archivo en Google, lo exportaba al archivo, lo cargaba al servidor y listo. Pero entonces un poco para que diferencien cómo se implementan todas estas cosas en los procesos a grandes rasgos y cómo lo hacía yo desde artista. Yo no soy ingeniero, entonces pues me la tenía que poner fácil. Esto ya es digamos, de un poco más secreto, pero es del siguiente juego. Y esto es voy a hablar acá un poco más de lo que es prefab, lo que les contaba ahorita. Entonces, por ejemplo, las exploraciones de lo que está arriba a la izquierda son cómo queríamos que se vieran. El juego es de pelea y entonces visualmente son tiles 3D en el espacio. Entonces, ¿cómo posiblemente podría verse? Entonces, tengo hojas y hojas de dibujos y pinturas de eso. Después, un poco la conceptualización de qué significa cada uno de esos cuadritos al lado del otro, ¿sí? Cómo se van a ver. Que no queríamos que, por ejemplo, en este caso queríamos que se viera un poco imperfecto, ¿no? Como que las líneas se vieran medio manuales y tal. Pero, ok, como si vas a tener un mundo con 300 cuadritos de esos, ¿cómo vas a hacer para que o sea, no sean assets pues, high poly, sino, ok, va a ser un cuadradito en malla y ese cuadrito lo tenemos que texturizar para que se vea así, 1000 iteraciones. El último cuadro básicamente es cómo quedó al final. La implementación es una C3D, cada cubo tiene 7 o 8 vértices, pero queríamos, hasta que no logramos que se viera imperfecto, pues no descansamos, ¿no? ¿Y cómo se implementó? Haciendo prefab, lo que decía, prefab es un elemento, es una carpeta. Ahí vamos a poner el ejemplo más claro, es en la viñeta de la de derecha, la última, hay 2 cubitos, eso puede ser un prefab, esos 2 cubitos son un prefab. Y la palabra nested prefab que está abajo quiere decir que esos 2 cubitos son instancias. Yo puedo poner esos 2 cubos en cualquier parte del juego y se van a ver exactamente igual. Sin embargo, si yo muevo uno de esos cubitos, lo separo, uno queda arriba del otro, eso no se va a ver reflejado en todo el juego, sino únicamente en donde yo lo mueva. Más sin embargo, el hecho de que sea nested quiere decir que hay un botón que dice apply y es aplicar los cambios. Entonces hay que tener cuidado, si yo le doy apply, lo que va a hacer es que a lo largo de todo el juego va a actualizar ese objeto. Entonces, en Snapping más pasaba, por ejemplo, que el prefab es el árbol, entonces tenía 3 ramas y lo que fuera. Y yo corrí una rama y de chistoso me dio por darle apply y todo el juego se corrieron las ramas de todos los árboles. Entonces, toca tener cuidado, pero es la forma más eficiente de trabajar a través de assets, especialmente si son 3D. También sirve para 2D, pero digamos que da muchas más facilidades cuando trabajas en 3D. Y bueno, esa es la forma. Cualquier tutorial que ustedes encuentren de implementación, les voy a hablar de prefab y será un poco llegar a fondo de eso. Ahorita estoy dedicándome mucho más a hacer, como que me están soltando tareas de implementación que sean un poco más afines a lo que a mí me gusta hacer. Entonces estoy trabajando mucho en efectos, tanto los sistemas de partículas de Unity son pues,
son muy buenos, digamos. Sé que hay como uno puede comprar o bajar assets, libraries de sistemas de partículas que son mucho más completos, pero el nativo de Unity ha sido para juegos móviles es lo que uno necesita. Entonces, si van a meterse a mirar eso, no es necesario que traten de bajar algo nuevo o comprar algo, con lo que viene en Unity es suficiente. Y a la izquierda pues he estado trabajando haciendo animación 2D de efectos, los sprites, que es un poco también esta cuestión manual de artista que me gusta hacer. Ahora se vuelve un poquitico más técnica la cosa. Quizás no todos tengan acá muy presente qué significa el GitHub, y es algo que han hablado todos los expositores y me parece importante como aclarar esto. El GitHub es un protocolo de envío de información, es como mandar este árbol, este prefab, a las personas en Rusia para que ellos lo puedan ver. No solamente es para trabajar, digamos, internacionalmente, sino también es algo que yo sé que muchos estudios aquí en Bogotá, sé que Teravisión lo está haciendo, es trabajar con el GitHub, así sea con su amigo al lado, porque lo que va a hacer es permitir que no se les vayan a dañar los archivos. Entonces vamos a explicar un poquito cómo funciona el GitHub. Básicamente es una carpeta en un servidor, que en este caso se llama el Origin. Puse la nube, pues, para que sea claro, es una carpeta en la nube, pero no necesariamente es algo que es, decir, no es como Google Drive, que si yo modifico un archivo, él se actualiza y si la cago, me la cagué para todo el mundo. No es así. Entonces, lo que está haciendo el GitHub es que hay algo en el servidor y él va a mostrar una representación física de eso, o pues de física me refiero a los archivos en mi computador. Entonces va a ser un duplicado de lo que está en el servidor y lo pone en mi computador. Ahorita en la charla de Teresa, cuando ella hablaba del versionamiento, no sé si se fijaron que ella dijo, el primer número es cuando está publicado o no, el segundo es la semana y el tercero es el commit. El commit, para los que no lo tienen claro, se refiere a esto. Entonces, el commit quiere decir, digamos, yo soy Colombia, ¿no? Entonces está Estados Unidos, Argentina. Hice un cambio en mi árbol, pero ya está aprobado y quiero que las personas en Rusia lo vean. Entonces lo que yo hago es, en ese protocolo, digamos, eso visualmente se transmite a un programa que en mi caso se llama SourceTree. Cargo los archivos, el árbol.prefab que estoy haciendo, pongo, este es el cambio que hice, este es el árbol, y lo comiteo. A eso se refieren cuando es un commit, es mandar ese paquete de información. Entonces lo que hago es subirlo al servidor y allá ya queda. Sin embargo, si yo lo hago en este momento, la gente que está en Rusia no es que mágicamente lo va a tener ya en su computador, está en el servidor. Ahora, si en este momento yo le digo por Facebook, le digo al ingeniero ruso, venga, ya hice el cambio en el árbol, bájelo, revíselo y mire si está bien de vértices, por ejemplo. Entonces, él lo que va a hacer es pull o jalar ese archivo. Entonces, dentro de ese protocolo, hacer el pull es bajarlo nuevamente a los computadores locales y ya ahí se van a ver los cambios reflejados en mi computador. Entonces, ahí lo que hizo fue pasar de ser un archivo local a ser un archivo ya del proyecto de todos. Hasta el momento, eso es sencillamente pues, como subir o no archivos en una cosa. Acá es donde se pone un poco más interesante la cuestión y es decir, estamos trabajando 3 artistas en la misma escena de la jungla y yo hice un cambio en el set dressing, o sea, quiere decir que yo hice un cambio, voy a arreglar las hojitas de este árbol en el piso para que se vean mejor, listo, lo hice. Y está otro man en Buenos Aires y me dice, venga, necesito cambiar la rama de ese árbol. Entonces el man cambia la rama del árbol que está dentro de esa escena. Pero al mismo tiempo hay un man que le dio por cambiar el fondo, el cielo, el azul del cielo. Entonces todos son 3 archivos diferentes o 3 referencias diferentes dentro de la misma escena. Si cada uno tiene esos cambios locales, a la hora de subirlos es un mierdero. O sea, cuando yo empecé a mover el árbol, el de Rusia no tenía los cambios que yo había hecho de las hojitas y así, entonces se volvió mierda esa vaina. Entonces, para eso se crearon unas vainas que se llaman los branches. Entonces, básicamente, si yo estoy en Colombia y quiero hacer mi cambio del árbol, dentro de ese servidor yo hago una cuestión que se llama un branch, es una rama al protocolo de información. Entonces, voy a trabajar únicamente la iluminación o el set dressing o lo que sea, punto, lo hago.
en ese momento siguen siendo cambios locales en mi computador, pero como están en una rama, en un branch nuevo, cuando los comité, cuando los publique, cuando los manda al servidor, ya están en el proyecto de todo el mundo, pero la gente no lo va a ver a menos de que diga, quiero que me muestre lo que está en el branch de iluminación, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es evitar que la gente se pise trabajando en archivos iguales. Sin embargo, pueden pasar cosas como que si estamos trabajando en diferentes branches y estamos trabajando, dos personas no se comunicaron y trabajaron en el mismo árbol, pero en branches diferentes, sigue habiendo un conflicto, lógicamente, ¿no? Entonces, lo que permite esto es que cuando yo vaya a subirlo, él dice, ok, hay dos personas que hicieron esto, ¿con quién me quedo? ¿Con lo suyo o con lo de él? Elija. Entonces, bueno, quedémonos con mi árbol, listo. Pero es mucho más fácil de resolver conflictos a decir como, uy, no, mándeme eso por Facebook o mándeme un zip con el archivo y yo lo pongo acá y lo vuelvo a subir y como, ¿sí? No, se pierde tiempo, se pueden dañar cosas. Por ejemplo, en este caso estamos trabajando en lo de los tiles que les mostré, los cuadritos. Tenemos en este momento diseñados como 270, algo así. Y si uno de esos tiles que son en 3D le falta la referencia o de la textura o del shader o de algún archivo está faltando en esos 260, el juego crashea. Entonces, si no trabajamos a través de branches y testeamos, está bien, está aprobado, funciona, se comitea, pues me tiro el trabajo de 15 personas alrededor del mundo, ¿sí? Entonces, espero que esto esté un poco más claro. Y la magia de todo esto que les decía, que bueno, trabajamos en branches, ahora todo el mundo tiene como duplicados de duplicados, suena también un poco mierdero, pero listo, ya se aprobó, ya funciona el nuevo feature, lo que sea. Hay un paso extra que se llama el merging, entonces es decir, esa rama del man que está trabajando iluminación y la rama del man que está trabajando UI, se van a, pues, merge es la traducción de mezclar, ¿no? O unir en español. Entonces, cuando se unen, vuelven a quedar en la rama principal que se llama master. Y, digamos, eso está pasando constantemente. En este momento, en el juego que estamos, hay alrededor de unas 30 branches, porque cada uno está trabajando en algo específico y no se quiere tirar el juego de los demás. Entonces, hay 30 proyectos virtualmente separados, pero que al final del día van a tener que estar juntos. En un segundito, tomo agua. Otra de las herramientas, esto ya es un poco más, lo técnico, digamos, ya pasó, pero quería hablarles un poco de cuál es la experiencia, porque yo sé que hay un poco, tal vez, dudas de cómo es trabajar con un man en Rusia o Taiwán y mandar archivos y ser organizados. Slack es una plataforma, palabras más, palabras menos, es un chat corporativo, que tiene ciertas facilidades, tiene como su propio Skype, por decirlo así. Te permite mandar mensajes, guarda el historial de todo lo que está pasando y discriminar toda la comunicación a través de canales. Entonces, hay un canal que es solamente arte, otro canal que es solo ingeniería, otro que es level design, hay otro que es solamente random, y entonces mandamos GIF y videos de YouTube y vainas sobre Trump, y bueno, hablamos de vainas, porque al final del día pues somos seres sociales, ¿no? Algo que me pasa a mí mucho y es que yo trabajo todo el día en mi casa, yo ya voy para 2 años y medio trabajando en este estudio, y son 2 años en los que no salgo de mi casa. Hay semanas en las que ni siquiera bajo a recoger la correspondencia porque no tengo que hacer nada por fuera de mi casa. Sin embargo, es importante comunicarse no solamente para trabajar, sino lo que les decía, para contar un chiste, así sea. Esta es la plataforma que usamos. No es tampoco para venderla, pero me parece que es algo valioso que ustedes pueden de pronto usar. Sé que muchos estudios también en Bogotá lo están usando, y tiene pues pueden usarlo en diferentes plataformas, ¿no? Entonces yo estoy camellando y me voy y voy a jugar fútbol, y entonces en el celular veo, ok, llegó el archivo, tengo tales cambios, es interesante. Sin embargo, a pesar de que Slack tiene su propio Skype, nosotros trabajamos a través de Zoom. Zoom es otro servicio de videoconferencias. ¿Qué tiene interesante? Primero, parece que la organización es chévere, pues no es como Skype, que si no paga no puede tener más de 3 o algo así, y tiene muy optimizado el uso de la banda de internet. Entonces, así no tengo un internet bien chichipato,
alcanza a tener, bueno, o sea, a verse bien, a escucharse bien en las videoconferencias, me parece que es interesante. Y tiene o sea, trabaja con plugins third party de otras compañías, entonces si yo estoy trabajando, estoy haciendo un pitch de este animal se va a ver así, la gente, yo puedo estar, comparto pantalla, puedo estar dibujando y alguien en Rusia puede decir, oiga, me parece que esta piedra la podemos mover acá. Entonces él puede coger su mouse, dibujar esta piedra, moverla. Entonces es como un tablero virtual, un poco. Pues a decir verdad, no es que se use todas las veces, mucha gente pues la mamera o no quiere dibujar porque prefiere decirlo, pero es bastante útil y funciona muy bien. Y finalmente creo que esto es algo que también dijo Teresa en la conferencia anterior. Si no fuera por Google Docs, yo creo que ningún juego móvil hoy en día funcionaría. Entonces no subestimen esa herramienta. Tanto para comunicarse, nosotros cuando trabajamos, es decir, vamos a hablar de los niveles que estamos trabajando, siempre partimos de una idea o un brief, que nosotros en nuestro caso le llamamos un spec. Entonces el spec de el nuevo feature que va a ser de monetización, que es de poner ads, tiene que tener de importante que no sea invasivo, tiene que tener, bueno, todas las características que queremos buscar, todo queda en un archivo que se llama un spec y a través de eso se va comunicando con todo el equipo y cada uno va viendo qué necesita, eso es como decir el folder del proyecto. Por eso por un lado y por el otro, este screenshot que yo tomé es lo que se llama una config. Básicamente, por ejemplo, el UI de los juegos, de nuestro juego funciona con esto. Esto es lo que yo les decía, que si yo voy a cambiar un icono, yo le digo, este icono pertenece a tal animal y esta es la URL del icono. Entonces, es una forma de organizar los servidores. Esto se convierte en el archivo JSON que les mencionaba anteriormente y se sube al servidor. Entonces, es la forma visual de hacer cambios a cualquier juego. En términos de balance de economía, o sea, no sé, esta casita ya está completa, puede recoger las monedas, cuántas monedas se recogen, está bloqueado o no, qué iconos salen. Todos estos son parámetros que son, o sea, si uno pone eso en el código y después quiere cambiar, no, es que se demora mucho en cargar eso, o hacer el upgrade, o el timer se demora mucho, pues es entrar al código y volver solamente para cambiar un número de 10 segundos a 12 segundos. Entonces todo eso trabaja a poner valores en diferentes spreadsheets. Y solamente lo que es poner ese archivo nuevamente en el servidor y ya todo el mundo alrededor del mundo no tiene que esperar 10 segundos sino 12 y todo es más sencillo. Entonces no subestimen la herramienta de Google Docs, que hasta para implementar arte ha sido bastante importante. Y pues para finalizar, todo esto que les he hablado son como tips o partes específicas de lo que es implementar desde Unity. Y nada, es una gran herramienta, la llevo usando desde hace pues 3 años más o menos, me ve muy bien. Una generación técnica, el juego que les mostré estuvo hecho en Unity 3.2, entonces ni siquiera tienen que tener lo último para hacer cosas chéveres. Nunca lo migramos porque si alguno es ingeniero y sabe cómo es migrar del anterior Unity al nuevo, es un verguero, se rompe todo, se daña. Entonces preferimos sencillamente dejarlo en el anterior y los nuevos dos juegos que estamos trabajando ya están en Unity 4.6, que pues básicamente tiene la misma arquitectura del Unity 5, entonces es fácil de migrarlo ya. Gracias, esos son mis datos, si alguno quiere escribirme cualquier cosa. Gracias.